Saludos a todos y a todos los participantes del primer Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica Territorial de Trujillo. Quien les habla, María Nícer Figueroa, psicóloga, doctora en innovación educativa y una caminante activista durante estos últimos años sobre el acceso abierto y la difusión libre del conocimiento. Es para mí un honor y aprovecho para dar mi más profundo agradecimiento a las autoridades de esta prestigiosa Universidad Politécnica de tener este escenario, esta audiencia para poder compartir con ustedes algunas reflexiones siempre precarias y siempre incompletas sobre un tema que me apasiona desde el activismo, pero que precisamente desde la pasión pues he venido desarrollando y estudiando profusamente, como lo es el tema de la ciencia abierta. Por eso les quiero compartir esta pequeña conferencia en la distancia sobre la ciencia abierta, los retos y desafíos para Venezuela. Hablar de ciencia abierta en el país tiene que ver con que todo lo que tiene apellido, tal como lo dice Buenaventura dos Santos, cuando hace referencia al lugar de los sustantivos y al lugar de los adjetivos en todo lo que es el desarrollo del conocimiento, nos lleva a preguntarnos o a hacer una inferencia de que si hablamos sobre ciencia abierta es porque hay una ciencia que está cerrada, estamos hablando de algo que está cerrado, y en efecto en el 2012 un grupo de activistas que nos reunimos a repensarnos, a resignificarnos y a cosignificarnos sobre qué sentido tiene para quienes hacemos activismo por el conocimiento libre precisamente eso de ser activistas de conocimiento de algo que pareciera que está cerrado. Y precisamente en aquel momento, pues la forma en que significamos el conocimiento libre nos llevó a perfilar que hay un conocimiento libre o hay la necesidad de apellidar de libre el conocimiento porque en efecto hay un conocimiento que está cerrado y especialmente secuestrado, no solamente por toda la tendencia que cada día hoy está amenazando el devenir de la educación pública gratuita y de calidad a nivel mundial, que tiene que ver con las políticas de privatización y mercantilización de la educación pública, sino también con las propuestas de desarrollo donde desde la economía del conocimiento, donde el conocimiento puede pasar a ser un valor más del mercado y por lo tanto generarse o formar parte de todo un entramado que varios autores, específicamente Bután y muchos seguidores de este autor francés, vienen denominando como capitalismo cognitivo. Y este capitalismo cognitivo lo estamos viendo cada día más en el cerco económico que se le está poniendo a las posibilidades de acceder al conocimiento y con muchísimo mayor peso al conocimiento científico generado por las instituciones académicas y científicas a nivel mundial, pero no solamente el capitalismo cognitivo o el cerco al conocimiento del cual conversamos como activistas en el año en que les comenté y del cual hicimos un libro, Los desafíos del conocimiento libre desde el sur, desde el norte del sur, como venezolanos y venezolanas, sino que también tiene que ver que hay otros tipos de secuestros naturalizados, invisibilizados, que dan cuenta de la visión enajenada que tenemos del proceso de creación y también de la divulgación del conocimiento. Hablamos de conocimiento secuestrado también por lo que Alejandro Ochoa, doctor de la Universidad de los Andes, hace referencia cuando denuncia cómo el imperialismo, los imperialismos disciplinarios y los imperialismos metodológicos que están instituidos en nuestras instituciones de educación universitaria, valga la redundancia, también logran secuestrar el conocimiento cuando se cierra y hace cerco a diferentes modos de construcción de conocimientos, de valoración de conocimientos y además a diferentes fuentes de saberes, perfilando solamente como válido aquel conocimiento que es creado desde la academia con un método en particular, que aquellos que siguen toda la línea
que desde el inicio la ciencia moderna se ha establecido con el método científico y por supuesto estableciendo marcos de objetividad bajo esa consideración de que el conocimiento tiene valoraciones universales y absolutistas. Entonces, cuando hablamos de ciencia abierta, ciertamente también se convierte en una denuncia de que hay una ciencia que está cerrada y que desde allí asumimos que hay algo que efectivamente no está yendo bien dentro de la ciencia y que entonces desde el 2002 aproximadamente diferentes movimientos a nivel mundial han venido agrupándose y generando posturas colectivas, propuestas, mandatos colectivos para hacer develar que hay algo que no va muy bien en el desarrollo de la ciencia. Este tema de, sobre todo, qué es lo que está secuestrado por la ciencia, qué es lo que está cerrado desde la ciencia, pues tiene una larguísima data histórica. Hay estudios sobre los orígenes de la ciencia abierta y más bien yo diría los orígenes de la ciencia cerrada, que dan cuenta que todo lo que tiene que ver con esa idea del secretismo detrás de la ciencia, pues viene inclusive desde la Edad Media, en periodos en donde, desde donde uno puede identificar la presencia del mecenazgo en la creación de conocimiento en aquella época, no solamente científico, sino también artístico, en donde, bueno, las grandes cortes financiaban las diferentes construcciones de conocimiento asociados a la astronomía, asociados a la literatura, y bueno, por supuesto a otros ámbitos relacionados con la salud, en aquella época, por dos motivos. Primero, porque eran unas formas de que las cortes tuvieran prestigio y pudieran resaltar al lado de la otra, era como un indicador de prestigio de las cortes, y también porque habían intereses mercantilistas detrás de esos mecenazgos, de todo lo que se aportaba para que un conocimiento, para que una propuesta o un proyecto pudiera ser desarrollado y además visibilizado, y manteniendo la autoría de esta producción, no en quien la elabora, sino en quien la patrocina y en quien la paga. Esta profusión de creaciones artísticas, científicas y literarias desde la Edad Media en estas cortes, desde allí, desde ese momento, empezó a aparecer un criterio que hoy en día sigue secuestrando la ciencia de una manera bastante naturalizada y silenciosa, lo que tiene que ver con el secretismo, y que es una de las cosas que hace a la ciencia cerrada. Estamos hablando que grandes creadores en esa época, como inclusive Galileo, mantuvieron durante muchísimo tiempo esa propuesta de que lo que se creaba no debería ser conocido por todo el mundo. Primero por la idea de que no era necesario divulgarlo porque no todo el mundo lo iba a entender, y porque además el vulgo en general no tenía por qué acceder a ese tipo de conocimiento. Esto, por supuesto, digamos que es la base, forma parte de la base histórica de esa idea de las élites del conocimiento, y que podían distinguirse entonces quiénes sí podían entender y quiénes no podían entender lo que se desarrollaba. Hay un punto de quiebre en esta forma en que las cortes hacían mecenazgo con estos creadores, con estos artistas, que es que las grandes autoridades dentro de la corte no tenían indicadores de cómo valorar si lo que ellos estaban patrocinando, financiando, era adecuado o no. ¿Sí? Realmente podía darle frutos certeros dentro de la corte, no solamente por el tema del prestigio, sino, como estoy diciendo, posibilidades de que lo que se estuviera estudiando también pudiera generar ingresos a cambio de la publicación o la divulgación de esa importante creación que estuviesen financiando.
Esto llevó a que la forma como se consiguió que las mismas autoridades de las cortes pudieran dar cuenta de que en efecto algo que ellos estuvieran patrocinando, financiando, era de valor, era precisamente buscarse a otros artistas o a otros científicos, a otros estudiosos, también de las mismas temáticas, de manera que revisara, como hoy en día sigue pasando con la revisión de pares, si lo que se estaba desarrollando era adecuado o no. Fíjense que hasta hoy en día, eso sigue hoy en día con los parámetros de la ciencia moderna y con toda la normatividad cartesiana que tiene la ciencia, que sigue manteniendo la ciencia hoy en día, pues sigue existiendo esa idea de que es un otro que tiene un nivel académico igual que uno o superior a uno, quien puede tener la validación de que lo que estamos haciendo como conocimiento, lo que estamos creando como conocimiento, pues es el adecuado, puede ser validado, puede ser reconocido como conocimiento científico o no. En este sentido, todo lo que tiene que ver con la ciencia y la revisión de pares, pues hoy en día sigue siendo, digamos que, el patrón desde donde se decide qué es o qué no es conocimiento científico. El tema está que, digamos que todos los sistemas de valoración que siguen existiendo de manera hegemónica en nuestras mismas instituciones y en las mismas políticas editoriales de nuestras revistas académicas, pues por supuesto tienen sesgos que son geopolíticos y que bien dirían las feministas, son indicadores hechos por hombres blancos de países del norte que no necesariamente apuntan al desarrollo de aquellos conocimientos y a la validación y a la importancia de la socialización en la divulgación y fundamentalmente la propagación de un conocimiento que necesitamos en los países del sur. La ciencia y la revisión de pares, en efecto, es un gran embudo desde donde se decide qué es ciencia y qué no es ciencia, qué se puede publicar y qué no se puede publicar. Y que, por supuesto, muchísimos de estos indicadores dan cuenta de la presencia de patrones que siguen siendo patriarcales, que siguen siendo coloniales, que privilegian el trabajo en solitario, en esa idea que se aleja de la visión de que el conocimiento tiene unas profundas raíces sociales y que es precisamente desde el diálogo social donde el conocimiento por lo general es que aparece. Y aquí me detengo porque siempre que hago mención de esta idea social del conocimiento como constructo social, pues podemos preguntarnos, bueno, cuando yo me siento a elaborar mis papers, cuando estoy haciendo mis trabajos de investigación, mis trabajos de ascenso, mis trabajos doctorales, por ejemplo, ¿no implica todo eso una producción netamente individual? Y entonces allí vale la pena preguntarse si en el entramado que elaboramos cuando presentamos nuestros artículos, cuando hacemos nuestros trabajos doctorales, no estamos constantemente citando diferentes fuentes de conocimiento que todo el tiempo estamos contrastando. Cuando mencionamos a otros autores, cuando mencionamos a los informantes claves de los cuales estamos haciendo entrevistas para sacar información importante, cuando validamos algún experimento técnico que estamos haciendo con el compañero que tenemos en nuestro laboratorio y además lo contrastamos con los resultados de otras investigaciones que se han hecho inclusive en otros países o desde otras perspectivas y en ese sentido lo que vamos construyendo al final, la autoría que tenemos es de un nuevo tejido en red de diferentes aristas, de diferentes visiones, de diferentes ideas, que al final hace que lo que nosotros estamos construyendo tenga profundas raíces sociales y por ende esa idea del que el conocimiento es extracomunio, siempre parte de raíces sociales y por lo tanto es
un bien que no debe tener una autoría completamente individual. Y ahí nos metemos con los temas de derecho de autor, de propiedad intelectual, que generalmente pues, nos causa algunas preocupaciones y algunas angustias, sobre todo en los que nos hemos formado desde esa visión científica, que lo que hacemos realmente tiene carácter individual y no tiene un carácter social meramente. Todas estas patrones y sistemas de valoración, formas inclusive de divulgación de lo que hacemos como conocimiento científico siguen instaurados cada día más, inclusive a veces cuando revisamos, por ejemplo, propuestas de tesis doctorales y vemos que se habla de la transcomplejidad o que se habla de transdisciplinaridad, pues uno se pregunta cómo se puede hacer una tesis transdisciplinaria si es uno solito desde los ojos que tiene con su disciplina quien está haciendo el abordaje de la realidad tan compleja como ya seguramente todos ustedes conocen. Y se sigue privilegiando específicamente la investigación en solitario. Cuando digo privilegiando es porque inclusive en nuestros mismos sistemas de valoración, inclusive el programa de estímulo al investigador y de la innovación, pues se valora mucho más cuando lo que hacemos lo hacemos en solitario que cuando lo hacemos en una construcción colectiva por completo. Esto ha sido denunciado, estas formas de valoraciones que tenemos de las ciencias, de estándares que tenemos en la creación de la ciencia y que terminan convirtiéndose en grandes embudos que determinan qué es conocimiento científico y qué no. Le sumamos lo que algunos autores han denominado el círculo vicioso de las publicaciones académicas, que cuando nos ponemos a dar cuenta desde una lógica muy simple, pues ciertamente es bastante vicioso como tal. Estamos hablando de millones de investigaciones financiadas con fondos públicos del Estado a nivel mundial, alrededor de todo el mundo, que bajo esa idea de la valoración de la investigación según las publicaciones que hagamos en determinadas revistas, que a su vez mantienen criterios de prestigio dentro del mundo científico, se encuentran atrapadas dentro de bases de datos editoriales propietarias. En ese sentido, mucha gente que ha tenido la oportunidad de conversar con el activismo, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, uno les alerta cómo es posible que una universidad que tenga fondos públicos del Estado, una institución, centros de investigación científica, consejos de desarrollo humano, científicos y tecnológicos, financien una investigación con fondos públicos del Estado, uno desarrolla la investigación al meterse en el entramado instituido de que las publicaciones deben estar en ciertos tipos para poder tener prestigio y además poder tener una visibilidad que nos permita indicar si somos buenos o malos creadores de conocimiento científico, porque entonces allí hay la posibilidad que nos citen y de entrar en todo ese mundo de las métricas de la investigación científica. Después las mismas instituciones que financiaron esos programas, que financiaron esos proyectos de trabajo, tienen que volver a pagar para poder acceder a los resultados de las investigaciones que quedan atrapados entonces en estas editoriales propietarias, a los cuales, por cierto, se acceden en dólares, ¿no? Entonces hay un círculo vicioso donde las instituciones públicas pagan 2 veces por una investigación científica. Por el desarrollo de la misma, cuando financia la investigación científica o financiamientos que pueden ser de diferentes formas, pero después para poder acceder a los resultados de las investigaciones científicas, porque quedan atrapadas en estas editoriales como muy conocidas por todos, como Elsevier, Science, Huber, que pues uno se siente muy orgulloso
de tener publicaciones dentro de estas bases de datos propietarias sin tener ningún tipo de remuneración uno como autor, sino simplemente entrar en esta maquinaria del prestigio académico y por supuesto en revistas que no precisamente son revistas venezolanas y ampliando inclusive el panorama revistas del sur. Evidentemente este círculo vicioso de publicaciones académicas y por eso la S de las publicaciones y académicas está en dólares, es algo muy loco que la ciencia abierta y el acceso abierto sobre todo, ya voy a distinguir ambas denominaciones, apuntan a poder desentramar y desnaturalizar las formas como, sobre todo las políticas de divulgación y de socialización del conocimiento, hoy en día secuestran la posibilidad de que todos y todas podamos tener acceso a un conocimiento que ha sido financiado sobre todo con fondos públicos del Estado. Cuando hablamos entonces de abierto, la primera pregunta es ¿para qué? Bueno, pero es que siempre ha funcionado de esa manera, ¿no? Y pues uno se contenta mucho cuando, por ejemplo, en las métricas de Google uno ve quiénes están citándolo a uno, quiénes están haciendo referencia al trabajo académico de uno, y entras en el juego de una manera muy sencilla y muy rápida, porque todo está muy naturalizado y legitimado en la forma en que lo hemos venido haciendo. El número de artículos que tenemos publicados, un número de referencias que nos hacen en los otros trabajos, el número de veces que nos nombran, que nos citan, y bueno, uno se siente muy contento cuando inclusive uno puede ver esas métricas para autovanagloriarse, por decirlo de alguna manera. Pero la pregunta es si estas formas de valoración de la carrera científica, que está como he venido diciendo reiteradamente, está instituido a nivel mundial, realmente puede aportar a los grandes desafíos que tenemos, por ejemplo, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de este periodo en que estamos y en los cuales los países se comprometen a trabajar, a valorar, y la forma en que se comprometen a desarrollarlo, los modos, los actores que se comprometen en desarrollarlo, por supuesto, uno de esos actores muy importantes somos los que hacemos ciencia, desde las diferentes perspectivas, desde los diferentes tipos de ciencias que podamos desarrollar. En mi caminar, todo lo que tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y el 5, que he venido trabajando con todos los temas relacionados con la equidad de género, también las reflexiones que podamos desarrollar sobre eso, uno apuesta a que el conocimiento que uno pueda crear, en efecto, en específico con relación al objetivo de la educación de calidad, pues lo que uno pueda desarrollar pueda tener una incidencia en la política pública para que haya una mejora sustantiva en esta materia. Y esta posibilidad de que lo que desarrollemos sea visibilizado por muchos para que pueda impactar a la política pública o inclusive en las comunidades de práctica dentro de una institución educativa como una escuela, por ejemplo, quedan absolutamente disminuidas cuando nuestra creación intelectual no está accesible por maestras, maestros, directivos que pudieran estar buscando referentes de cómo significar y darle un sentido contextualizado y pertinente a lo que tiene que ver la calidad de la educación, más allá de lo que está instituido con todas las métricas relacionadas a la valoración de los aprendizajes a través de pruebas estandarizadas, que pareciera que es el modo mundial con que se puede determinar si tenemos una buena educación o no. La posibilidad de poder incidir en la política pública, pero en la práctica cotidiana, para que lo que nosotros hagamos realmente resuelva los problemas que se presentan en los contextos de urgencia de la humanidad, pasan, por supuesto, porque la gente tenga la posibilidad de conseguir dónde está ese conocimiento, valorarlo, analizarlo, ponerlo en práctica, inclusive hacerle las modificaciones que sean necesarias
para poder aplicarlo en cada uno de los contextos de vida en donde se considere necesario y pertinente aplicar lo que nosotros estamos haciendo aquí. Es propicio dar cuenta de esto, sobre todo en el marco de un congreso donde estamos hablando de desarrollo, que por supuesto pasa por significar de qué tipo de desarrollo estamos apostando, pero que evidentemente el desarrollo no se hace desde los modos verticales, inclusive geopolíticamente verticales, a los cuales se nos han acostumbrado a mirar, sino también desde las posibilidades comunales, locales, regionales, desde las potencialidades que tiene la ciudadanía también en ese juego de vinculación con quienes hemos tenido la posibilidad de sistematizar un conocimiento desde una fuente de saber con otros conocimientos que vienen desde otras fuentes de saber, de vincularnos, unirnos y entretejernos para poder crear un conocimiento realmente social y transformador, pertinente a las realidades y a los requerimientos que está teniendo cada día y que demanda cada día más como un compromiso político de quienes hacemos conocimientos, de quienes creemos que hacemos una forma de conocimiento u otro. Ante estas realidades, ¿no? que nos hacen preguntarnos si las formas en que nos valoramos las carreras científicas son suficientes para atender los desafíos del milenio, atender los desafíos y los retos que nos traen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues desde ya vamos a más de una década, muchísimas instituciones a nivel mundial, y hoy podemos decir que países que se han comprometido con políticas de acceso abierto, han venido apostando por la necesidad de que la humanidad, la ciudadanía, pueda tener acceso gratuito y sin barreras al conocimiento científico. En el histórico, digamos que como los referentes históricos importantes del acceso abierto, pues muchos pueden ver algo que se conoce como la triple B, o el movimiento de las 3B, que fueron 3 iniciativas realizadas en 3 locaciones geográficas, en Budapest en el 2002, en Bethesda en el 2003 y en Berlín, muy cercanamente en el 2003, que apuntan a, primero, denunciar que el conocimiento está secuestrado y a visibilizar la voluntad política y la necesidad de sumar voluntades políticas para que en efecto el conocimiento quede a la disposición de quienes lo necesiten como tal. La iniciativa de Budapest, una de las más importantes, abre de una manera muy amplia esa necesidad. Después la iniciativa de Bethesda hace ya específicos aportes a lo que tiene que ver con el acceso a publicaciones científicas, y después la iniciativa de Berlín, de la cual Venezuela tiene varias instituciones de educación universitaria signatarias de esta iniciativa, pues ya hablo de cómo perfila cómo la posibilidad del acceso abierto al conocimiento tiene una vinculación importante con la posibilidad del desarrollo de las naciones, en vinculación con el desarrollo de la ciencia y las humanidades que tienen los países al respecto. Ahora, esto no fue suficiente, y evidentemente no es suficiente. No es suficiente porque, en efecto, la mayor cantidad de artículos, de publicaciones, de creaciones intelectuales, inclusive de cursos masivos y abiertos que podemos conseguir, recursos educativos, videos educativos diversos, que están realizados desde esta posibilidad de que uno pueda acceder a ese conocimiento sin restricciones, tiene matices también que son geopolíticos. Y allí este mapa, que parece todo distorsionado de nuestro mapa mundi, pues hace referencia visualmente a los lugares donde se hace producción científica y se visibiliza en las grandes revistas académicas y científicas.
Y entonces uno da cuenta de las graves asimetrías de conocimientos que desde el punto de vista geopolítico tenemos los que estamos en el sur. Y como hace referencia a Carlos Lander, pues parece que lo que se hace desde el sur es muy fácil colocarlo como insumos necesarios de distinguirse como patrimonios a los cuales todo, pareciera que todo debe estar en acceso, ¿no? Y por eso todo el conocimiento de nuestra Amazonía, por ejemplo, si lo determinamos como patrimonio, pues todo el mundo puede tener acceso, pero después lo que está en el norte, lo que se elabora en el norte, sí es muy importante que no sea patrimonio, sino que esté amparado por todas las reglas de la propiedad intelectual. Y allí uno se da cuenta pues, que el juego es bastante asimétrico. Es asimétrico desde los indicadores que tenemos, que han sido definidos en ese lado del mundo, en el lado norte del mundo, y como mencionaba, pues las feministas dicen, y han sido definidos por hombres, además, y las mujeres hemos tenido que jugar esas reglas de los hombres para poder entrar en la dinámica de la publicación científica y en el reconocimiento de la publicación científica tal cual está instituida. Y desde allí, entonces, ya hay un embudo que hace que la producción que hacemos desde el sur, pues tenga que jugar las reglas que están definidas desde el norte. También hay una mirada geopolítica porque tenemos que meternos también en las formas metodológicas y disciplinarias con que se juega para poder entrar en ese tipo de publicaciones y divulgaciones. Pero lo más terrible es que se genera, y allí Eber Besuri pues ha venido trabajando de una manera muy intensa, a pesar que CONICET en Argentina, valga la cuñita, la acaba de sacar del sistema de investigación científica en ese país, uno de los más importantes científicos sociales con arraigos en Venezuela, de Latinoamérica y, cuidado, si no del mundo, el mundo de la antropología. La acaban de sacar del sistema de ciencias en Argentina, de la CONICET. Pues Eber Besuri viene hablando entonces de las asimetrías del conocimiento. Hay asimetrías que son geopolíticas, evidentemente geopolíticas, y las podemos distinguir en las cosas que nosotros escribimos. Revisemos cuántos autores latinoamericanos y cuántos venezolanos citamos como referentes importantes dentro de las cosas que escribimos. Revisemos en los programas analíticos que elaboramos en los momentos que estamos desarrollando propuestas curriculares, reformulaciones de nuestras materias. Cuántos referentes latinoamericanos los colocamos como referencias bibliográficas o como recomendaciones de bibliografía que nuestros estudiantes les invitamos a que revisen. Y bueno, sigue existiendo, lamentablemente, inclusive en nuestros programas nacionales de formación, en la cual tuve la oportunidad de estar en el ministerio en algún momento, pues cerca de los procesos de reformulación de nuestro PNF, y seguimos apostando y naturalizando el hecho de que el conocimiento que es extranjero, pues parece ser mejor que el conocimiento, y no solamente extranjero, sino el que viene del norte parece ser mejor al conocimiento que viene del sur y el que viene de Venezuela. Precisamente dentro de esos secuestros del conocimiento, en este libro que les comento que construimos desde diferentes activistas, hacemos mención precisamente de eso, de cómo el conocimiento local, como un secuestro que viene de los imaginarios instituidos culturales, pues siempre está de menos que el conocimiento que puede ser de afuera, ¿no? Formas de demostrarlos, pues como les comento, tenemos muchos, pero ciertamente si revisamos entonces a esas personas que citamos en nuestras investigaciones, a los grandes autores que seguimos, es muy posible que se nos haga muchísimo más fácil ver por qué este mapa que estamos presentando, que da cuenta del nivel de producción científica y además de la métrica científica a nivel internacional, este mapa hace una tomografía de lo que estaba pasando para el 2016.
y evidentemente pues los países del sur quedamos exactamente como raquíticos allí en ese panorama. Ahora hay una forma también geopolítica y que da cuenta de asimetrías muy duras relativas a la creación de conocimiento científico y que tiene que ver que los lugares de enunciación de la ciencia. Ya no desde el punto de vista geográfico, que entonces, bueno, pareciera que lo que se enuncia desde algunos países más importantes es lo que se enuncia desde Venezuela, por ejemplo. Inclusive he podido ver lo que se enuncia desde Caracas, parece que es muy importante si a diferencia de lo que se puede enunciar desde Valera, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, y lo digo como valenciana, no soy de Caracas, sino que soy de Valencia. Y que entonces da cuenta que el tema del acceso abierto no es suficiente. No es suficiente con que la creación de conocimiento esté publicada sin restricciones como tal. Y entonces no podía ser desde otro lugar en el planeta, sino desde Latinoamérica, donde además de estas declaraciones de Budapest, de Bethesda, de Berlín, se enuncia una importante declaración que es la Declaración de Panamá, que en el 2008 hace un llamado para que la ciencia no solamente sea abierta, sino que sea abierta y sea colaborativa. Y esto es un importantísimo paso que tiene unos principios que voy a compartir aquí y que uno de los más importantes y relevantes es que reconoce al conocimiento como bien común. Y los que estamos del lado del activismo, pues nos contentamos muchísimo cuando vimos que ese era el principio que sustentaba en primer lugar esta declaración de la ciencia abierta y colaborativa que desde Panamá se enunció en el 2018. Precisamente en el 2016 la UNESCO asoma el debate mundial, y además un debate que desde mi perspectiva siento que fue un poco debajo de la mesa, cuando puso en la palestra un documento para la discusión mundial de la educación como un bien común. Y a pesar de que Elinor Ostrom ya en pie previo, premio Nobel de Economía hace ya bastante rato, cuando vino planteando la importancia de la economía de los comunes, y la importancia de poder definir cuáles son los bienes comunes que tenemos la humanidad, en tanto es responsabilidad de todas y de todas cuidarlos. Desde allí ella asomó la idea de que el conocimiento, al ser un bien que no se acaba, sino que en la medida en que lo compartamos, pues puede multiplicarse muchísimo, muchísimo más, tenía características que lo podían convertir en un bien común. Y cuando lo enunciamos de esa manera, lo que estamos haciendo es devolver al conocimiento a los dueños del mismo, que es precisamente la humanidad. Bajo esa idea de que todo conocimiento pues tiene grandes raíces sociales que nutren la posibilidad de su enunciación y por lo tanto la posibilidad que el conocimiento quede secuestrado en nombre de la propiedad intelectual por unos pocos, pues genera mayores asimetrías desde unas miradas que están legitimadas y que hacen al contrario de lo que naturalmente hacen al conocimiento como un bien escaso, con todo lo que implica el valor de la escasez dentro del mercado, que seguramente ustedes saben más de eso que yo, dentro de la valoración capitalista de lo que tiene aquello que tenemos dificultades de acceder, de la cual los venezolanos sabemos mucho y venezolanas sabemos mucho de eso, de cómo algo sube un precio increíble en la medida que es escaso. Pero el conocimiento no debería entrar dentro de la dinámica de la escasez, a menos que se siga alimentando estas posibilidades de que quede atrapado dentro de los cercos relativos a la propiedad intelectual, a pesar de que el conocimiento sea financiado con fondos públicos del Estado,
que es sobre todo hacia donde apuesta la importancia de la ciencia abierta. Entonces, bueno, se parte de la idea de que el conocimiento tenemos que devolverlo a sus verdaderos dueños, que es la humanidad. Pero ese conocimiento, que ustedes dicen, Marianice, pero este conocimiento lo hacemos aquí en nuestras instituciones académicas, ¿cómo va a ser que sea de toda la humanidad? Bueno, digamos que proviene de la idea de los fondos públicos, más por supuesto de la idea y el trabajo de todos los que estamos tras cualquier creación científica, humanística y artística allí que se ha financiado desde nuestras instituciones de educación universitaria. Pero la ciencia abierta y colaborativa, digamos que abre un nuevo panorama y de ahí se distingue el hecho solamente de dejar todo en acceso abierto, sino que da un paso más cuando habla de la importancia de que podamos integrar dentro de nuestros modelos científicos y dentro de nuestro quehacer científico como investigadores e investigadoras, como instituciones dentro de nuestras políticas de investigaciones científicas y tecnológicas en nuestras instituciones, diferentes tradiciones científicas y diferentes formas y fuentes de saberes. Y aquí entonces las instituciones nos quitamos de ese lugar que tenemos en el castillo sintiéndonos reyes, en tanto se ha reconocido históricamente, se ha naturalizado históricamente que el conocimiento que es válido es el que sale de nuestras instituciones. Y bueno, por supuesto, si las instituciones son del norte, pues tiene muchísimo mayor valoración y muchísimo mayor peso. La Declaración de Panamá, por eso, insisto, tenía que venir desde Latinoamérica esta apuesta a que diga, hey, pero es que la ciencia solamente desde el norte o la ciencia hecha solamente de nuestras instituciones de educación universitaria no necesariamente son las que están apostando certeramente o pueden apostar certeramente a atender los desafíos que están del lado de la acera, de la calle y de la sociedad donde está la ciudadanía, que con diferentes formas, de diferentes modos, desde diferentes prácticas, pueden en efecto atender a esos desafíos y que muchas veces desde nuestras instituciones pues no lo estamos viendo y además no lo estamos reconociendo como tal. Entonces esta declaración del acceso abierto para la ciencia también colaborativa abre la dinámica científica para que podamos integrar esas diferentes tradiciones que muchas veces han quedado fuera dentro de nuestras instituciones de educación universitaria y sobre todo las diferentes diversidades, fuentes de saber y aquí creo que es importante porque entonces pudiésemos caer en esa preocupación en donde las valoraciones hacen que el conocimiento académico entonces pareciera que no es importante y no estamos hablando de las jerarquías del conocimiento como tal, sino del encuentro multiversal, pudiera decir Maturana, de lo que implica que hay diferentes versos que se encuentran y no un solo universo para poder mirar la realidad como tal. Esta apertura, por supuesto, atiende a la necesidad de equilibrar las asimetrías de conocimiento, de atender las desigualdades en la producción del conocimiento y además en la distribución del conocimiento como tal. Y por eso se convierte en un tercer principio de esta declaración. El cuarto aspecto tiene que ver, y entonces aquí nos abrimos a esa idea de la ciencia en solitario, ya no solamente la ciencia en solitario y disciplinar, además, ¿no? Como formas y estancos de poder, de los cuales pues mucha gente ha escrito sobre cómo las disciplinas, más bien de acercarnos a la realidad, pues muchas veces lo que hace es alejarnos de esa posibilidad de tener un retrato lo más cercano, pues, parecido a lo que es la realidad como tal. Y aquí la idea de abrir las disciplinas y además de abrir el proceso de investigación
para la participación colaborativa entre actores de las instituciones de educación universitaria, entre profesionales de diferentes disciplinas, pero también para diferentes, para incorporar a los actores que no están dentro de la academia, se convierte en un punto relevante a la hora de hacer ciencia abierta y colaborativa. Y allí entonces yo hago un especial posicionamiento como científica social y respetando por supuesto los que hacen ciencia dura, lo que denominamos ciencia dura, a pesar de que es un concepto dicotómico bastante patriarcal por demás. Hago una especial mención del lugar que están teniendo los movimientos sociales en la posibilidad de crear un conocimiento otro, que se convierte en un conocimiento subversivo que apuesta a la transformación de la realidad desde las prácticas que los movimientos sociales están teniendo en las comunidades temáticas, pero también en las comunidades geográficas y locales como tal. Y este es un tema entonces que se aborda en toda la dinámica que se está generando con muchísima fuerza a nivel mundial sobre lo que implica la investigación militante y que da cuenta de poder reconocer dentro del movimiento social, reconocer a los movimientos sociales como una fuente de saber muy importante en estos momentos donde requerimos transformación de cosas que están naturalizadas e instituidas, pero que generan desigualdades. Y no solamente reconocer esa fuente de saber, sino dotarlos, porque no se trata de que otros los doten, sino empoderarlos, devolverles, que es muy importante que dentro de las instituciones lo hagamos, devolverles a esos otros lugares la absoluta autoridad y potestad que tienen como creadores de conocimientos genuinos y legítimos, como tan legítimos pueden ser lo que nosotros hacemos dentro de nuestras instituciones de educación universitaria. La creación de conocimiento desde el activismo está generando un importante diálogo con la ciencia mundial. Y entonces por eso es que en este momento, cuando hablamos de la apertura de la ciencia, no es solamente de la entrega de resultados finales, sino la apertura de todo el proceso de investigación, donde las consultas permanentes a la posibilidad de desarrollar o no, o de abordar o no, o alguna temática de investigación, pues el principio puede estar en abierto para la discusión y la colaboración y el aporte de todos para ver cómo, sobre todo cuando nos vamos a hacer investigación situada, los que están en esas comunidades se convierten en importantes protagonistas en el desarrollo de toda la investigación. Los que trabajan en las comunidades indígenas con pueblos originarios, veo con mucho respeto todo el trabajo que tienen, por ejemplo, las investigaciones de Colabor en México con pueblos originarios mexicanos, donde, y en Colombia, en todo lo que tiene que ver con la cosecha de palabras desde los pueblos originarios, pues pasa por la legitimación y el acuerdo que se tenga entre toda una comunidad de cuál es el objetivo de una investigación, por ejemplo. Estamos hablando de eso, desde el diseño de las preguntas que vamos a abordar en una investigación hasta la forma como lo vamos a hacer, se abre por completo a la participación ciudadana como tal. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es en ciencias sociales, María Nícer. Y no es solamente en ciencias sociales. Una de las grandes experiencias a nivel mundial, pues tiene que ver con la categorización, la apertura que hizo una investigación sobre galaxias. Estamos hablando del mundo de la astronomía. Y que se abrió para que miles y miles de ciudadanos participaran en la catalogación y en la organización de data científica relacionada con las galaxias.
importantes investigaciones sobre el mundo de la biodiversidad y de botánica, así se están abriendo, sobre todo, imagínense el conocimiento que tiene la gente en una comunidad de la biodiversidad que tiene alrededor y con la que conviven cotidianamente, reconociendo sus grandes propiedades, pero también reconociendo a ciencia cierta una matica en contraste con la otra, y te pueden decir, este es así, este es no, en estos días me pasó con una matica de moringa que se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a otra que se llama huevitos de oro, le dicen huevitos de oro, y yo no lograba distinguir la diferencia hasta que alguien que conocía muy bien me dijo, es que este se llama huevitos de oro porque por la parte de atrás de la hojita ella tiene como unas peloticas, y me tuvo que mostrar cómo se podía distinguir si era moringa o no era moringa, con todas las además interesada en todas las propiedades que tiene esta maravillosa matica que nos provee la Madre Tierra. Entonces, la apertura del proceso de investigación por parte de la ciudadanía es algo a lo que está apostando la ciencia abierta. Insisto mucho, no solamente de la ciencia social, sino también desde el ámbito de las denominadas ciencias básicas o ciencias duras, que como ya mencioné, pues es bastante dicotómico y patriarcal mencionarlas de esa manera. El quinto principio, por supuesto, es la colaboración, y la colaboración equitativa entre diferentes actores pertenecientes al mundo académico y científico, y en conjunción y en diálogo con los actores sociales que están vinculados con las temáticas que tenemos. En el 2015 cuando, si no me equivoco, fue ese año, que se presentó en la palestra, sí, en el 2015, a principios del 2016, se presentó en la palestra toda la discusión sobre una posible reformulación de la ley del IBIC. Y bueno, eso trajo mucho revuelo. En ese momento estuve muy cerca de la Comisión de Ciencia y Tecnología en nuestra Asamblea Nacional, porque bueno, estábamos empujando la ley de acceso abierto y difusión libre del conocimiento, que se hizo un trabajo maravilloso, bueno, pero finalmente no llegó a la discusión. Y estuvimos muy cerca de la discusión con la ley del IBI, pues bueno, porque se trataba además de una oportunidad también de repensar los modos y las formas en que significamos y hacemos ciencia y la divulgamos allí también, y queríamos tener incidencia en lo que tenía que ver con el acceso abierto a la ciencia también. Y allí, de forma muy cercana, conversando con actores importantes dentro del mundo del IBIC, pues daban cuenta cómo para ese momento habían 8 investigaciones en 8 de sus centros de creación de conocimiento que estaban trabajando sobre el estudio del cáncer, de diferentes tipos de cáncer, pero que no tenían ninguna vinculación entre ellos, estando dentro de una misma institución. Y además cada uno mirándolo desde diferentes disciplinas. Y entonces aquí, cuando hablamos de la colaboración equitativa de diferentes disciplinas a un mismo hecho social, a un mismo hecho científico que podamos considerar científico, la posibilidad y el enriquecimiento que podemos tener en ese diálogo transdisciplinario, donde entran también los actores sociales, donde entran pacientes, por ejemplo, que tengan estas dolencias de salud, pues cobra una dimensión que trasciende en términos de calidad y de valoración al número de veces que me pueden citar como autor en una producción científica, en una revista científica, pues trasciende eminentemente de una manera con una potencialidad pues que muchas veces no vemos cuando estamos encerrados solamente en la dinámica de la producción para que pueda lograr el ascenso, por ejemplo, allí. Y bueno, otro de los principios que es muy importante y que además estamos viendo muy de cerca iniciativas muy interesantes, que entonces ya caemos en el tema de la divulgación del conocimiento. Muchas revistas científicas y que de gran tradición, además, que se han abierto al mundo del acceso abierto y rompieron la barrera de quedarse encerrados dentro de las bases de datos propietarias, pues no solamente están divulgando en abierto, sino que están teniendo resúmenes de sus investigaciones con resúmenes que están hechos de una perspectiva dialógica para que cualquier ciudadano y ciudadana pueda
acceder también a ese conocimiento. Le dicen que es el lenguaje científico del vulgo, palabra que no me gusta mucho, pero que dan cuenta de que se están abriendo a crear mecanismos de información que sean inclusivos para quienes no manejan todo el lenguaje técnico de una temática en particular, y que además inclusive está trascendiendo para que aquellas personas que tengan limitaciones en términos de discapacidad física también tienen derecho a acceder al conocimiento científico tanto como lo puedo tener yo, que bueno, por ejemplo tengo vista y oigo, ¿no? Y tengo movilidad como tal. Y entonces esta declaración de Panamá también apuesta a eso, dando cuenta de la importancia de tener inclusive infraestructuras tecnológicas que sean inclusivas de manera que todos y todas podamos tener acceso a ellas, así tengamos inclusive limitaciones que sean de términos, en términos físicos. Pero más allá, de hecho, digamos que se plantea esa posibilidad de disminuir la asimetría en el acceso al conocimiento, poder entregar lo que estamos elaborando, manejando un lenguaje que sea coloquial y que todos podamos entender, sobre todo porque como lo comento yo al final y me voy a ir a la final, la ciencia abierta necesariamente es, al final de todo este camino, es una política necesaria de instaurar para el autocuidado de la humanidad. Y aquí hago referencia a esto que parece muy de Maturana también, porque entonces uno se hace la pregunta, si unos pocos son los que tienen la posibilidad de tener conocimiento científico para el cuidado de una comunidad que lo que está pasando hoy en día en el Congo, donde nuevamente miles y miles de personas están siendo atacados por el ébola, y son unos pocos los que tienen el conocimiento de cómo atender esta terrible enfermedad, las posibilidades de vivir se reducen significativamente. Y entonces allí el deseo del autocuido para convertirse en un entrecuidarnos pasa porque mi vecina también tenga ese conocimiento para que me pueda cuidar en un momento determinado en donde yo requiera su asistencia y ella pueda acceder a cómo atenderme en una situación de salud en específico. Pasa porque mis hijos también tengan acceso a ese conocimiento que reduce la vulnerabilidad que tiene la humanidad, reconociendo el vulnus como esa herida permanente que hace que no sepamos, por ejemplo, si esta noche vamos a llegar a casa o no. En ese sentido, allí la ciencia abierta se convierte también en una apuesta ética de autocuido, de entrecuido, y que reconoce que definitivamente todos los desafíos que tiene esta humanidad requiere del apoyo de todos, requiere del entreapoyo de todos para poder saldarlos y salir victoriosos y victoriosas de alguna manera con estos retos. Me voy a la lámina de atrás, que quiero compartirles cómo esa rueda de la investigación abierta y de la ciencia abierta y colaborativa la podemos desde ya, inmediatamente desde ya, poder echar a andar, sustentándonos en todas las fortalezas de las tecnologías que tenemos hoy en la actualidad, y que pasa porque las ideas que tengamos desde el inicio las podemos publicar, las podemos visibilizar en wikis, en blogs, en social media, y las podamos abrir para la discusión completa entre nuestros pares, pero también entre gente que esté mirando la misma temática desde diferentes perspectivas disciplinarias, y de gente y actores sociales que están trabajando sobre estas temáticas también del lado de afuera de nuestras instituciones de educación universitaria. Pasa porque entre todos se puedan hacer construcciones de metodologías más situadas, más certeras, más pertinentes,
que permitan disminuir la brecha de el retrato a la realidad tal cual es allí. Importantísimo pasa porque los datos que generemos en nuestras investigaciones estén disponibles para todas y todos. Y esta apuesta, porque no solamente hagamos ciencia abierta para publicar en abierto nuestros resultados, sino el proceso, los datos, los instrumentos, las posibilidades de reutilizar instrumentos y metodologías, pues se convierte en algo muy, muy valioso y además que enriquece muchísimo el panorama y además, como diría la feminista, hace muchísimo más objetivos la posibilidad de hacer una ciencia cercana a la realidad cuando nos damos cuenta que una misma colección de datos puede ser interpretada de diferentes maneras, dando cuenta de la presencia de la subjetividad que tenemos en todo proceso de elaboración de ciencia allí. Por eso que las feministas dicen que lo más objetivo en el mundo científico puede ser que asumamos de que estamos desarrollando ciencia desde una perspectiva subjetiva, porque no nos podemos escapar a eso. Entonces, la apertura de los datos está trayendo hoy en día, y el poder compartir los datos, primero una disminución muy significativa a las posibilidades de investigaciones que están hechas sobre datos falsos, ¿no? Pero también la posibilidad de que algo que está hecho desde una disciplina pueda ser leído desde otras disciplinas y enriquecer muchísimo, muchísimo lo que se pueda plantear, organizando esos datos de una manera diferente, generando análisis intersectorial, generando análisis transdisciplinar de eso que se nos presenta cuando estamos recolectando información sobre una temática en particular. Por supuesto, allí entra también inclusive la ciudadanía que puede organizarle los datos de su investigación científica de una manera que usted posiblemente pueda quedar pues, bastante sorprendido. Hay una apertura también entonces en el proceso de análisis de la información. La investigación militante pues tiene una apuesta aquí muy importante a esto, en tanto lo que se genera como posibles teorizaciones pasa por el consenso de quienes hacen activismos relacionados con aquello que se está investigando desde un movimiento social, por ejemplo. Y entonces aquí la ciencia abierta, cuando abre la discusión de los resultados, pues entonces ahí entra escuchando los planteamientos que vienen desde diferentes lugares, de manera que se le da una legitimidad pues muchísimo mayor a aquello que se pueda propiciar como teorización en un proceso de investigación. Y por supuesto abre el proceso del resultado final a través de publicaciones de acceso abierto, en repositorios de acceso abierto. Venezuela hasta el 2012 tenía pues un posicionamiento muy interesante a nivel de repositorio digital abierto. A nivel latinoamericano, sin embargo, la publicación, inclusive de acceso abierto en nuestro país, ha disminuido pues considerablemente. Y sin embargo, pues siguen manteniéndose un buen número de revistas científicas que se han abierto a la posibilidad de publicar en abierto a través de Doha. Y además de instituciones que se han sumado desde Venezuela a la firma de la Declaración de Berlín, a tener políticas y mandatos institucionales internos, y esta es la invitación final que hago a la universidad, para que pueda tener políticas y mandatos institucionales definidos en esta materia, como lo tienen miles de instituciones en el mundo que han decidido decirle no a la publicación cerrada, que han decidido decirle no al secuestro del conocimiento y que han decidido revalorizar y redimensionar al final la función social que tiene toda institución en la creación del conocimiento para ponerlo al servicio de la humanidad. Bueno, con estas reflexiones quiero terminar recordándoles que entonces la ciencia abierta es una política ética también de autocuido, e invitarlos a que lo que hagan permitan que me cuiden y permitan que podamos cuidar a muchísima gente
mucho más allá del paper, de la revista científica o del trabajo de ascenso que presentamos en nuestras instituciones. Muchísimas gracias, quedo a la orden para cualquier comentario. Lamentablemente no estoy allá presencialmente, pero me lo pueden hacer llegar a través de mi correo marianicer@gmail.com. Estoy en redes sociales, no solamente propietarias, sino en redes sociales alternativas con @marianicer, y quedo a la completa disposición de todas ustedes, agradecida y honrada. Muchísimas felicidades, feliz cumpleaños a la institución y mucho éxito en esta importante iniciativa de encuentro científico, académico, humanístico y de desarrollo. Feliz tarde.